pones la historia y yo la receta. Disfruten de Entre Cucharadas, un espacio creado para que las conversaciones fluyan entre risas, ingredientes y cucharadas de vida. Y obviamente vamos a elegir uno de sus comentarios y la verdad es que este sí lo quise hacer como anónimo. Vamos a ver cuál fue la pregunta de esta persona. No quisimos poner el usuario, pero esta persona nos compartía: ¿cómo podemos comenzar a tener una relación tanto amorosa y más consciente con la comida? Pero sobre todo, ¿qué hay detrás de cada emoción cuando comes? Esto es un poquito parecido al episodio anterior, pero quisimos darle como un toque también enfocado dentro de este mundo fitness. Quiero invitar a una persona que para mí la admiro muchísimo también y que es una mujer súper wow, o sea, impresionante. Desde que la ves, irradia alegría, irradia felicidad, pero que también nos está enseñando unas técnicas que para mí son maravillosas. El día que me las enseñaron, yo amé y me fascinaron al 100%. Tanto, ella es experta en el tema de los hipopresivos, que es una maravilla. Tienen que un día conocer esta herramienta, porque no solamente las da en presencial, sino también las da online. Y esta herramienta te ayuda muchísimo para el tema de desinflamar, para el tema de las emociones, además de que es experta en el tema de Theta Healing, es conductora de televisión, es modelo, mamá, actriz, de todo, es un mujerón en todas las palabras. Bienvenida, Octavia Porto. Muchísimas gracias por estar aquí. Vean qué belleza de mujer. ¡Qué belleza de mujer! Yo no. Qué alegría que me hayas dado la oportunidad de que pudieras estar en este programa. Estoy muy contenta porque en este episodio justo lo que queremos hablar es cómo a veces las emociones nos comen, pero no nada más en el tema de la alimentación, al grado que nos pueden hinchar, sí, con el tema de la alimentación, pero también en qué nos estamos tragando, qué nos estamos consumiendo emocionalmente. 100%, claro. Cuéntame un poquito de tu experiencia. Es un factor de todo, obviamente, ¿no? Yo creo que siempre las emociones están relacionadas con cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Qué conciencia tenemos y cómo la estamos trazando nuestras expectativas delante de nuestra vida. ¿Qué tantas expectativas tenemos y no estamos cumpliendo? ¿O qué tanto estamos cumpliendo, pero sin tener conciencia de lo que realmente deseamos para nosotros mismos? Correcto. Entonces, creo que hay una reflexión tan profunda cuando nosotros nos alimentamos inconscientemente, pero sin tener esa alimentación profunda, no se trata de ser consciente e intuitivo a lo que yo y mi cuerpo están deseando en ese momento. ¿Cuál fue? O sea, tú ya ahorita nos hablas desde esta paz, desde esta alegría como tal, pero ¿en qué momento de tu vida o dónde fue que tú descubriste que tenías que sanar, pero internamente, para empezar a hacer un cambio? ¿Cuándo fue ese proceso en donde quisiste dedicarte a esto? Mira, toda mi vida, desde los 8 años, empecé a trabajar con modelaje, ¿no? Entonces, toda mi vida viví muchos momentos de limitaciones alimentarias. Claro. Es una realidad. Y más en los 90s, ¿no? Sabíamos todos que pasamos por el medio en los 90s eran como súper restricto y anhelado a esa cosa de ser delgada, de ser chiquita. De tener como un parámetro, skinny, ¿no? Ajá, sí, era venía de una forma física muy específica. Y después, en el decorrer del tiempo, ¿no? Yo salí del modelaje un rato, ¿no? Fui a estudié comunicación, estudié diseño de modas, ¿no? Y me formé, y en ese proceso fue cuando empecé a tener más conciencia de lo que yo deseaba proyectar con mi cuerpo en mi vida. Pero no te digo que fue ahí donde me encontré. Ese fue el inicio, tipo así, cuando yo tenía 16 años de que salí de mi casa, fue el inicio de yo ser consciente de lo que estaba poniendo en mi cuerpo, cantidades y lo que realmente me nutría y me hacía tener un buen día de trabajo, una piel buena, claro, todas las cosas. Porque yo salí de mi casa súper chiquita, la verdad, y tengo honor de decirlo que fui aprendiendo con muchas equivocaciones. Obviamente yo vivía dietas alimentarias súper estrictas por la agencia, por mi mundo, porque yo quería verme bien, por el modelaje, en fin. ¿En algún momento llegaste a caer en tipos de anorexia, bulimia, problemas alimenticios? Gracias a Dios, no. Creo que estuve a paso de eso. Lo que sí me pasó es que por un tiempo me dieron medicina para enflacar, donde yo no sabía que era medicina, me dijeron que era vitamina.
Y bueno, hoy en día como consecuencia de todos esos años que estuve tomando medicamentos y teniendo una dieta desregulada, hoy en día tengo hipotiroidismo súper controlado gracias a que pues los hipopresivos, a toda una vida que yo estuve buscando y de conciencia principalmente. Pero más allá de eso es como ese es el inicio que yo empiezo a tener un reflejo y conciencia sobre mí. Entro en la universidad y estudiaba comunicación y diseño de modas y todas las chicas de diseño de modas pasaban por ese mismo proceso que yo de reencuentro con esa forma física al final del día. La moda enfía, o seas diseñador, o seas, estás en el medio. Entonces, estás teniendo ese reflejo, ¿no? Yo estudié en Argentina, en Buenos Aires, y la verdad es que sí, las chicas son súper skinny, sí, ¿sabes? Tienen una fisionomía. Sí, y tienen una cultura de cuidarse. Pues no sé si de cuidarse, pero pues de un disturbio alimentar muy fuerte. Bueno, ¿no? sí, también. Existe y es muy hablado también. Entonces, ya es hablado con mucha libertad, ¿no? Y hay procesos, y hay gente. Fue la primera vez, te digo, que salí de mi casa a los 15 y hasta los 17 y 18, que ya estaba viviendo en Argentina, fue cuando escuché hablar de la anorexia y de la bulimia, así como hablado, ¿sabes? Antes yo, y mismo viviendo en el mundo, era como cosas que no se hablaban, ¿no? Y ahí es como empiezas a entenderlas y a hablar. Yo en ese proceso como que lo entendí, lo fui como absorbiendo diciendo, eso, pero gracias a Dios nunca tuve un síntoma o una patología. Y ya cuando yo fui ser mamá de mi primer hijo, ya vivía en México, ya estaba con mi esposo, ya casada y todo, fue cuando tengo mi primer cambio físico fuerte. Sí, que es, o sea, fuertísimo. Súper importante. Después de parir te ves en el espejo y dices, wow. No, antes. Para mí también, el embarazo me fue algo que me sorprendió muchísimo. Yo hoy veo, me sorprendió porque todos esperaban algo de mí que yo no les cumplí. Como yo soy petit, chiquita, skinny, todo el mundo pensaba que yo iba a tener una pancita así. Chiquita. Y que así iba a ser. Y yo no, yo soy 22 kilos. Yo soy 25. Un antes y después. Sí. Y literal, cuando yo me vi al espejo, era como, ¿what? ¿Sabes? Es como, no me reconocía. Y fue un proceso de mucha desconexión con mi cuerpo y de mucho proceso de decir, ¿qué está pasando? Y en vez de enfrentarlo. Sí, aceptar. En vez de enfrentarlo y aceptar el proceso, era una negación constante. Hasta que tuve a Valentín y saliendo del hospital, la primera vez que me miré al espejo, estuve en shock, así, tipo literal en shock, así, ¿qué va a pasar conmigo? Pero siento que iba más allá del cambio físico, sino que iba el reflejo de todo lo que toda la vida yo había trabajado, que era con mi imagen física al final del día. Y llegó un momento en que yo tuve a mi hijo y enseguida pues salgo de un proyecto de televisión, pues me despiden porque era un canal como joven y yo ya no estaba tan joven. Ya no cumplías el perfil. Exacto. Entonces salgo y me quedo desempleada con un bebé con cambio físico, ¿no? Subiendo de peso, en fin, todo junto al mismo tiempo y me detectan depresión postparto. En ese momento para mí fue un desborde y ahí es cuando yo empiezo a ser consciente, realmente consciente de todo. Tipo así, ese día fue cuando me cambió el chip, así dijo, es que no estás mal por tu cambio físico, es que estás mal porque siempre solo te viste útil a través de tu imagen. Correcto. Entonces, pero tú eres mucho más útil y ahora tienes que demostrar que tú eres mucho más que la parte física. ¿Quién eres tú de verdad? Y para mí fue una reconstrucción y un encuentro muy profundo con quien yo realmente soy, Octavia, y cómo esas 1000 facetas que existen en mí podrían seguir habitándolas. Y me encanta esto que compartes porque justo también, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, cuando fui reina de belleza, pues también o sea, es lo que platicábamos, claro, ¿no? O sea, te expones a estar en una imagen que tienes que cumplir con ciertos parámetros, un patrón, un comportamiento, que sí llega un momento donde te puedes perder. Yo también nunca caí, gracias a Dios, ni en la anorexia ni en la bulimia, pero estuve así de la bulimia. Sí. Estuve así de decir, de pensar, gracias a Dios, mis papás siempre han sido muy
muy allegados a mí, me Sí. han cuidado mucho y como que siempre dije no. O sea, me entraba la cosquillita y decía, no, esto por aquí no es, Marilyn, cambia, ¿no? Pero no te miento, sí llegué a vomitar cuando de repente había comido mucho y decía, no, mejor vomito, ¿no? Y fue cuando me caché, esa vomitada me caché y dije, basta. O sea, Claro. no es lo correcto, no es lo que me enseñaron, no quiero defraudar a mis papás. Y ese miedo, porque de alguna otra forma las emociones también sirven Claro. para detenerte, ¿no? Sí. Y a mí el miedo me detuvo y dije, no los quiero defraudar, pero no te miento, sí es una realidad que es una constante presión de ser un parámetro, de ser una imagen. Sí. Y que además siempre estás expuesta a que te estén criticando, ¿no? Sí. Y sin duda alguna, a mí también me dio que eso fue muy chistoso, porque a mí me detectaron depresión poslactancia. Ah. El hecho de dejar de dar leche a mi bebé, porque mi bebé está en el hospital, entonces fueron como varios procesos que tuvimos que vivir. En el momento donde dejé de lactar, sentí que ya no era útil. Claro. Y sentí que justo un poquito como lo que platicabas, ¿no? O sea, que de alguna otra forma solo servía de cierta manera o de cierto parámetro. Y cómo es que a veces, y esto lo sacamos porque muchas veces nos decimos constantemente frases, constantemente, pues, palabras Las creencias que nos preestablecidas. creemos. Y Sí. cómo es que de alguna otra forma tú lo que te has dedicado, gracias a Dios has tenido como estas herramientas que me gustaría que las compartieras, porque el Theta Healing justo en eso te ayuda. Claro. En romper esas creencias limitantes que te están Exacto. limitando, que te están no permitiendo pues realmente descubrirte y conocer quién realmente eres. Pero cuando uno vive ese proceso de descubrirte, de conocer, de saber que vales más de lo que todo el mundo te ha dicho, es cuando ahí empiezan las maravillas y empiezas a disfrutar la vida. 100%. Yo justo empecé con el Theta Healing. Mira, qué loco. Yo empecé con el Theta Healing sin saber. Yo fui la primera sesión de Theta Healing para sanar mi hipotiroidismo. Ok. Y cuando llegó una persona maravillosa que fue mi guía durante todos esos procesos de transformación que he vivido, me dice, es que yo no quiero tratar eso. Hay algo mucho más a fondo que quiero tratar. Y yo, bueno, y yo no sabía, y yo no podía embarazarme, tuve un problema muy fuerte. Bueno, también por el hipotiroidismo, de ¿no? de ovarios, tenía una prolactina desregulada, tenía el hipotiroidismo, tenía un problema uterino, tenía un deslocamiento uterino, en fin, tenía varios temas. Y ella dice, es que no, todo eso que te dijeron no es esto en tu cuerpo. Tipo así, en tu cuerpo puede hacerlo. Y yo, ¿cómo? Así te digo que empezamos a sanar miles de otras cosas, ¿no? Mi papá, temas personales, en fin. Empezamos a tener varios tipos de sanación y sesiones diferentes. Y para mi quinta sesión, yo estaba embarazada. Y yo la marco y digo, es que yo no puedo embarazarme, ¿cómo me embaracé? Y ella decía, sí puedes. Y entonces ahí es donde yo compruebo que todo está en lo que creemos en nuestra mente y lo que podemos crear y transformar para que nuestra vida dé un rumbo distinto. Que de hecho hay una frase famosa, ¿no? Tú creas lo que crees. Exactamente. Y así es. Y entonces ahí descubrí que yo podía embarazarme. Cuando fuimos a la doctora primera vez, mi doctora estaba histérica y dijo, no, es que es muy probable que lo puedas perder. Y mi marido es la persona más fiel, así fuerte, lleno de fe del planeta. Mi marido dijo, es nuestro, no lo vas a perder, lo vas a ver, estamos acá, es nuestro, vino a nosotros porque lo quiso, así va a ser. Y fue un proceso de embarazo difícil, un posparto complicado, como te digo, ese desencuentro personal de la figura física y emocional conmigo. Tuve una depresión posparto del embarazo de Valentín, como que se me juntó todas las emociones y sentimientos. Y ahí es donde yo me conecto también con los Theta Healing para eliminar todas esas creencias, ser una herramienta más de poder. Y también me conecto con los hipopresivos. Es donde conozco los hipopresivos por primera vez. Es en mi primer posparto de Valentín. Okay. Ahí es donde empiezo a hacer unas clases. Una amiga que yo era mega fitness, una amiga me dice, ya no hagas eso. Te puedo pasar un contacto de una persona online, porque acá en México no había maestros. Okay. Había una maestra maravillosa que es hoy en día mi fan, y Morelia, somos fans una de la otra, yo la amo, es mi maestra, es todo. Y estaba en Morelia y ella no daba clases online, entonces yo tomo como una maestra de Brasil. En esa época ni existía Zoom, imagina, era por
FaceTime. Ok. Era iPhone y iPhone, Sí, y era FaceTime. FaceTime. Ajá. Y entonces nos veíamos ahí, nos hicimos las clases. En 3 meses perdí 16 kilos, empecé a conectar con mi cuerpo. Todo lo de mi depresión postparto empezó a tener una regulación. Yo decidí no medicarme. Entonces fue un proceso mucho más lento, largo. de mucha terapia, de mucho trabajo, pero de mucho trabajo respiratorio, de mucha conexión con mi cuerpo. Pero fue tan profundo y la respuesta de todas esas herramientas que fui aprendiendo, cual Theta Healing, cual cambio de creencias, con la respiración de los hipopresivos, que es una respiración diafragmática, que es conexión de tu mente al estado presente. Cuando tú respiras correctamente, tu cerebro oxigena mejor. Tu cuerpo circula mejor, tú estás en un estado presente de sensación de sentir, no en una ansiedad, no en una depresión. Sí, estás en el presente. Exacto, porque la depresión es el pasado, es el sentimiento la ansiedad es el futuro. Y la ansiedad es el futuro, entonces te invoca a estar en el presente y te conecta con eso. Entonces todo eso como que juntos se me mezcló y fueron herramientas que fui utilizando para que hoy yo pueda poder compartir un poco de ellas, no solo a través de mi historia. Hoy en día pienso mucho así de que si nada de eso hubiera pasado de esa manera, yo no me hubiera entrado en ese camino. Sin duda. Seguramente. Y para mí es un camino de intuición y reconexión muy profundo. Y principalmente es un camino de don, de deseo personal. Yo trabajé con mi imagen toda la vida y cuando tuve mi primer hijo, que fue Valentín, yo descubrí que mi don, que mi deseo era apoyar y ayudar a otras personas al final del día. Mi sueño y mi deseo más grande es poder poner semillitas, granitos de arena en la vida de otras personas que sean transformadoras, tanto cuando he sido la mía vida y cómo he podido transformar y compartir. Y poder compartir que eso se nota y se vibra. Cuando yo te conocí traías una emoción, una energía, ¿cómo explicarte? O sea, irradias luz, es impresionante cómo irradias luz. Y después también por otro suceso que nos hablará, pero vi cómo también podías de alguna otra forma, porque siempre te veía, o sea, siempre está así, ¿no? Guapísima y toda arregladita y súper linda. Entonces un día cuando la llego a ver en un momento también de crisis, ¿no? ¿Te acuerdas? De fragilidad, que estabas llorando. Se los juro, yo nada más quería abrazarla y decir, todo está bien, ¿no? Tranquila. Entonces, porque como que esa mujer que siempre me irradiaba como alegría, felicidad, dije, wow, cómo somos seres humanos en donde nos tenemos que permitir vivir toda la emoción, no suprimirla, no negarla, porque ahí es donde vienen las enfermedades, viene la negación, el cuerpo habla y explota de alguna otra forma. En mi caso, por ejemplo, la ansiedad cuando llegó a mi vida, la ansiedad me estaba queriendo decir, hey, regresa, recupérate y vuelve a ser tú, deja de ser quien no eres, deja de querer encajar en un lugar que ya no encajas, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegó en mí la ansiedad, para mí justo fue también ese proceso de decir, ¿a qué vine? Sí. ¿Qué vengo a hacer? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Cómo hay que vivirla? ¿Cuál es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos? ¿No? Entonces, fue un trabajo, en mi caso, por ejemplo, yo sí estuve medicada, yo sí decidí medicarme un tiempo, pero fue como que en mi mente yo decía, no, es que, a ver, la ansiedad es de locos, ¿no? Otra vez, claro, la frase que... La creencia, ¿no? De que, puta, ya valí, perdón por la palabra, que soy veracruzana, entonces era como, ya valí, o sea, ya estoy loca. Y me decía mi psiquiatra, a ver, es que no, está mal informada, esa teoría está mal hecha. Claro. No por el hecho, a ver, cuando te sientes mal, ¿a dónde vas? Con el doctor. Si tienes una gripa, ¿qué te dan? Pues puedes intentar con test, puedes intentar con muchas cosas, pero si llega un momento donde la gripa se convierta en neumonía, ya necesitas medicamento, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, mi cuerpo ya no podía, o sea, claro, por más que yo me resistía porque estaba en este mundo del desarrollo humano y decía, no, yo puedo, realmente yo ya necesitaba un apoyo del medicamento, ¿no? Entonces, y está bien reconocer. Correcto. Es válido decir, ¿sabes qué? No todo el mundo puede salir adelante de esa forma. Está bien también reconocer, no, yo necesito una ayuda extra. No, ¿sabes qué? Yo necesito... Y por eso me gusta compartirlo porque la gente también que vea que hay de dos opciones, pero también tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. Mi cuerpo decía, ya no. O sea, de verdad, no siempre puedes cargar tú con todo. Eso fue lo que a mí me vino a enseñar la ansiedad, ¿no? Entonces, paso este proceso, descubro mi propósito. En mi caso, yo dije, yo quiero dejar una huella de amor en todas las personas que vaya conociendo en mi vida. Quiero que siempre se queden con una huella de amor. Entonces, el amor lo doy de diferentes formas, cocinando, estando, la fidelidad, la pasión, el amor con que doy a las cosas, ¿no? Entonces, fue parte de mi propósito y hoy en día
la realidad es que yo digo, wow, gracias a Dios, como dices, ¿no? Todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, me ha llevado y me ha forjado a que, gracias a Dios, haya conocido estas herramientas y estas herramientas me hayan ayudado a sanar. 100%. Porque la sanación no nada más es como que un día de la noche a la mañana, pum, el milagro de la vida. Es un trabajo diario, es un trabajo constante. Y ahorita que hablabas de todo esto, ¿cuál es tu herramienta? ¿Cuál es tu ahora sí que, por así decirlo, tu tip, tu truco para que todos los días conectes contigo misma? Mira, después de ese enredo todo, ¿no? Ahí ya conocí al Theta Healing y ya lo empiezo a utilizar en mi vida práctica, ¿no? Ajá. Con los hipopresivos, las dos herramientas juntas. Y ahí es donde aparece Access en mi vida, ¿no? Las barras de Access. Y he escuchado mucho, pero nunca he hecho una. Sí, luego sí, haré una sesión contigo. Y para mí fue muy fuerte porque hablaba del recibimiento, ¿no? Okay. Y yo fui una persona en que pues trabajo desde chiquita, no apoyaba a mi familia en lo que podía, siempre fui una niña independiente, trabajadora, ¿sabes? Mis papás eran como, pues ella se mantiene sola, ella es la que ella lidera, puede. Sí, ella es la que puede, ¿sabes? Mi papá falleció de cáncer hace 13 años atrás y viví todo ese proceso muy profundo con él y con mi mamá. Dormimos en un hospital porque no teníamos como espacio y en esa ciudad fuimos a São Paulo, fuimos trasladados, dormimos en hospital, estuvimos ahí viviendo como 9 meses, como todo un revoltivo en su vida que te da una experiencia diferente de vida, ¿no? Entonces yo siento que yo fui una niña muy consciente en relación a todo, tipo así, todas las oportunidades que me han presentado. Uno, siempre he aprovechado de ellas. Siempre fui esa persona que aprovecha las oportunidades, que conecta con ellas. Dos, que aprende de las oportunidades, que a veces no siempre son buenas, que a veces oportunidades y elecciones que tú pides o deseas no siempre están destinadas a tu mejor camino, ¿no? Pero es parte del proceso. Y tres, soy una persona que tiene ese propósito en la vida, así también, así como tú, tengo un propósito de amor, exacto, en mi corazón es como, que cuando yo no esté acá, ¿qué hablará de mí? ¿Quién seré yo en el corazón de las personas, en la vida de las personas, sabes? Entonces eso me implantó eso desde muy chiquita porque tuve una pérdida muy profunda de mi papá. ¿A los cuántos años lo perdiste? Lo perdí a mi papá, fue a 13 años atrás, yo tengo 37, hazme las cuentas porque la matemática no me da todo. Yo tampoco, amiga, pero yo tenía como 21, okay, 22. Entonces, imagina, yo era pues una joven. No era ni adolescente, pero una joven, ya vivía fuera de casa muchos años, pero hacía muchos años no convivía con mis papás. Fue la primera vez que retomamos a convivir desde que salí de casa a los 15 años. Porque yo siempre trabajaba afuera, siempre los veía una vez al mes, era lo máximo que los veía durante el año, porque estaba viajando, porque estaba trabajando. Entonces, fue retomar esa convivencia y fue sentir esa pérdida. Y fue ver cómo mi papá también había sido una gran persona en el corazón de mucha gente. Y fue entender ese propósito que él vino a enseñar. Mi papá vino a enseñarme muchas cosas en esa vida, pero principalmente esa conexión de lo que tú eres, cómo lo dejas en el planeta, cómo eres con la gente que tú amas, quién eres de verdad como persona, ¿no? Y eso desapareció tal vez un poco en mi proceso y reapareció cuando tuve a Valentín. Cuando eres mamá. Cuando soy mamá. Y mi papá en muchos aspectos estuvo presente, aunque en su mundo, en su otro plano, estuvo presente conmigo, como mostrando caminos, alineándome, ¿sabes? Como es por acá, es por allá, ve, recibe, hazlo, traes a tu vida, ¿sabes? Conecta con eso. Tú tienes propósitos, hazlo verdad, muéstralos, ¿no? Vengo de una familia muy amorosa, vengo de un ámbito de mucho amor. Mis papás son los dos divorciados de sus primeros matrimonios y se encontraron y fueron como almas gemelas en su vida. Yo fui un fruto de muchísimo amor, yo soy hija única de los dos. Y se nota porque irradias ese amor, irradias esa paz de verdad. Y tengo muchísimo orgullo de eso, ¿sabes? Soy ese fruto de anhelado, de un amor muy fuerte entre ellos y que me llena el alma hacerlo. Entonces yo decía, bueno, entonces si tengo tanto amor adentro de mí, ¿cómo puedo expandirlo así como tú? Y fue varias herramientas que yo he traído hacia mí, pero la principal de ellas es el factor conciencia. ¿Cómo más consciente yo puedo ser? No solo de mi físico, no solo de mí, pero de mis acciones, qué estoy haciendo, qué estoy hablando, qué sale de mi boca. Cuando yo paso por todo ese proceso de depresión postparto de Valentín,
ahí me encuentro a Jesús. Y me encanta hablar de eso porque es verdad, yo y Gabo nos tornamos cristianos, elegimos ser cristianos, somos de familias católicas, bueno, yo soy de familia católica y también una mezcla de mi familia, mi papá también era de Umbanda en Brasil, que es como los orixás y toda la parte así, mi mamá es de familia católica, pero bueno, yo aprendí de todas las religiones, también espiritismo, teníamos gente en la familia, entonces yo tuve una vasta oportunidad de elección de mi religión. Y llega un momento en mi vida en que yo tengo ese encuentro personal con Jesús. Yo ya lo había tenido una vez, muy fuerte, cuando mi papá estaba muy mal. Yo bajo al hospital que estaba al lado de una iglesia, muy cerquita de una iglesia batista. Y tengo mi encuentro primera vez con una iglesia cristiana. La verdad es que ese encuentro fue fuerte, pero no me tocó el alma. Tipo así, sí, sentiste, pero no me cambió. Sí, no fue algo mágico. No fue un proceso, no encontré a Jesús en ese día. Tipo así, lo percibía, ya lo existía Jesús en mi vida de diferentes maneras, pero no fue ahí. Y cuando estoy muy mal en un proceso de depresión postparto, Valentín, hay un día que yo estoy muy mal, entonces marco a una amiga, en ese momento hacíamos un programa que se llamaba Solo Ellas. Y mentira, no hacíamos ese programa aún. Estábamos en proyectos diferentes, pero después fuimos a trabajar juntas en ese proyecto. Estábamos en un proyecto y nos conocíamos y yo sabía que ella era cristiana y que iba a una iglesia. Y un día yo estaba tan mal que dije, necesito algo más. Entonces le marco y digo, quiero conocer lo que te hace tan bien. Lo que tú vives. Entonces, tú vives tan bien y yo quiero ser parte de eso. Y ella me dice, ok, vente mañana, domingo, tal hora, te voy a recibir, voy a estar ahí, vente. Y yo me arreglé a Valentín y yo pensé que Gabo me iba a decir, ve, muy bien, ¿sabes? Y lo que más me sorprendió de todo fue mi esposo, que nunca me ha dejado sola. Y me llena el corazón. Qué belleza y qué bonito porque el hecho de contar con un hombre que pueda apoyarte, que no te suelte, que en la dificultad esté ahí, es digno de admirar. El día que los conocí, Javi y yo, mi pareja, decíamos, wow, cuánto amor, se daban besos, se abrazaban y me encantó verlos con ese amor, porque además es el ejemplo que le estamos dando a los niños. Exacto. En tu caso, bueno, pues es tu esposo de toda la vida, ¿no? Javi y yo nos juntamos después de 2 relaciones, pues nos juntamos, pero similar como la historia de tus papás. Ahorita que lo contaste dije, ojalá Dios quiera así sea y nos permita vivir esto, porque de ser amigos, hoy en día somos pareja, pero el ejemplo, el amor, la felicidad que le comparto hoy a mis chiquillos, a mis hijos y que comparto con Javi es diferente, es única, es maravillosa. ¿Por qué? Porque al lado tenemos esos hombres que nos acompañan y que no nos sueltan, porque el tema emocional, el ser mamá, el cumplir tus sueños, el salir adelante, el que tu hombre te admire también, así como uno llega a admirar a los hombres, que tu hombre también te admire, que sea ese ejemplo para tu familia, ese círculo es maravilloso. Es hermoso. Y ese día él se vestió conmigo y dijo, ¿a dónde vas? Y yo, a la iglesia. Y él dijo, vamos. No vas sola, vamos. Y entramos por esa iglesia solos y fuimos tocados por Jesús, por el Espíritu Santo, por su fuerza. Y de verdad viví un proceso de mucho reencuentro personal, de mucha conexión, de entendimiento de la Biblia y de una iglesia muy libre, que es lo que yo más hablo. Jesús es libertad, es amor incondicional, ¿no? Entonces, y está en todas partes. Exacto. Y entonces, yo personalmente, a las iglesias que yo conocía cristiana, eran iglesias limitadas, que tenían una limitación. Cuando yo entro en una iglesia que es libre, que es fluida, que el amor es lo más importante, que Jesús es el símbolo del amor, que tú puedes vivir tu vida, que al final del día tenemos parte de Jesús en nuestras vidas, porque somos hijos de Él. ¿Cómo no vamos a tener parte de Cristo en nuestra vida si somos hijos de Él? ¿Cómo no vamos a poder demostrar y tener esa fe acá, expandiendo su amor incondicional a cada acción de nuestras vidas? Y ahí es donde reimplementa todo ese sentimiento para mí de ¿qué reflejo soy? Yo quiero ser todos los días el reflejo de Cristo en vida. ¡Ay, qué belleza! Entonces, si yo puedo ser ese abrazo, esa voz, si Dios y lo transmites, lo amiga, puedes tener eso, entonces eso es mi deseo. Entonces,
he buscado herramientas que me ha traído ese reflejo. ¿Qué más puedo conocer para estar más cerca de transformar mi vida en todos los aspectos? Porque yo sé que Jesús nos dio la posibilidad de libre-arbitrio. Y ahí es donde junto conozco la energía, la frecuencia, una cosa que es que iba totalmente en contra la religión, ¿no? Que es la cosa física, es la física cuántica, ¿no? Como la cuántica y la energía, pero que es verdad. Y que todo es energía, y que Dios es energía. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa unión, ¿no? No solo, ok, la iglesia es mucho, es mi casa, pero yo también traigo a la iglesia a mi casa, a mi familia. Tu cuerpo, a tu templo. Exacto, a mi templo, a mi vida. Entonces, ¿cómo estoy tratando todo lo que está alrededor de mí? Y ahí es donde conecto con esa energía, que es la frecuencia, que es energía, que es trabajar desde esa conciencia de expansión, de conexión conmigo. ¿Cómo puedo yo ser herramienta de transformación para tantas vidas a través de un aparato que abre espacios? Yo decía, Octavia, tú eres una, ¿no? Y tiene que haber cosas que disponibilicen para que más personas puedan conocer y experimentar sus propias experiencias, porque es lo más importante. Porque cada uno acá viene proyectando sus elecciones y cómo nuestras elecciones transforman nuestros caminos. Y ahí es donde conozco a Healy y busco que sea una herramienta más, no solo para mí, pero para la vida de muchas personas y expandirlo de esa forma de conciencia, de amor incondicional, de potencializar tu vida, de tener mejores situaciones. ¿Qué más es posible para mí hoy? Me encanta todo esto que compartes porque además justo es lo que transmites. O sea, te digo, yo creo que en el momento en donde ustedes lo pudieron ver desde que llegó, transmite esa energía, transmite esa sensación. Además de que eres una chica fitness, una mamá hermosa, una mamá chambeadora, una mujer emprendedora, una gran esposa, una gran amiga. Por eso yo te admiro mucho y quise invitarte porque para que nos compartieras todo esto que de verdad no sabes. Los regalos y las bendiciones que me acabas de dar en este momento, los mensajes y grandes recordatorios que luego en el día a día con el caos uno olvida. Y personas como tú vienen a transmitirnos y a recordarnos la importancia de tener a Dios en nuestra vida, la importancia de vivir en esa energía, de sintonizar esa energía. Y muchas gracias, amiga. Pero antes de que te me vayas, yo requiero que hagas conmigo una receta que va a ser muy importante. Vamos. Porque, pues, estoy en este tema de los hipopresivos que decíamos, a mí me pasaba, cuando yo empecé a hacer con los hipopresivos, me inflamaba muchísimo, muchísimo, y la digestión era pésima. Ok. El momento donde empiezo a hacer los hipopresivos, me ayudaron muchísimo en la digestión, en poder ir al baño sin ningún problema, en la irritabilidad de la comida, o sea, en no sentir gastritis, colitis, estreñimiento, bye. Todo eso se dice bye. Entonces, por eso quería que la conocieran también, porque es una mujer maravillosa que da tanto conocimiento en muchas cosas. Y hoy además dije, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer juntas? Dije, bueno, un licuado, un smoothie antiinflamatorio y rico en antioxidantes. Entonces, ¿te parece si lo hacemos juntos y te ponemos a prueba? Sí. Porque si no, vamos a seguir llorando, amiga. Pero algo muy importante, si quieren conocer un poquito más de Octavia, cuéntanos cuáles son tus redes donde te pueden encontrar. Muchas gracias. Pues pueden encontrar mi Instagram y TikTok, Octavia Porto, y también las redes de Octavia Porto Hipopresivos LPF, el primer centro de la Ciudad de México especializado en la técnica Low Pressure Fitness. Tengo muchísimo honor en decirlo porque fui una de las primeras maestras certificadas en México. Entonces siempre me da muchísimo honor en decir que fui de una primera generación donde empezamos a conocer y conectar con la técnica y traer la técnica acá para que más personas conocieran. Ahora hay tantas personas y de verdad es un honor para mí cuando yo empecé y explicaba a la gente y la gente no entendía nada y ahora es tan fácil. Ya que la gente ya lo conoce. Sí, no, ya los busca, ya viene al estudio, ya sabe, ya viene con el conocimiento, ¿no? Ya diciendo, mira, me pasa eso y quiero mejorar. La incontinencia urinaria, quiero hacer un paréntesis sobre eso. No es una enfermedad, ¿ok? Es una patología, es un síntoma de una enfermedad más grave que es el prolapso, pero tiene recuperación. No creas que es normal vivir toda su vida así. No es normal vivir con gastritis, no es normal vivir con colitis, no es normal vivir con estreñimiento, no es normal vivir sin deseo y libido sexual.
es importante reconectar con nuestro cuerpo. No es normal vivir con dolor, no es normal. Tenemos que no normalizar las cosas y entender que puede haber un cambio. Entonces, si a ti te pasa alguna de esas situaciones, por favor, acude, vente, por de favor. verdad, porque será un antes y después en tu vida. Se los prometo. Y se los prometo también yo, y de verdad que me encanta guiarlas en ese proceso de reconexión personal con ustedes, que es mucho más del solo proceso físico de eliminación de los dolores, es reencontrar con nosotros y elegir esa transformación en Y nuestra me vida. encanta todo esto, porque vamos a ver si así como es tan buena, A ver si tan la buena los cocina. hipogresivos, vamos a ver si está buena la cocina, que seguro sí, amiga. No dudo porque tus chiquillos aman los lunch, entonces no tengo duda que seas muy buena. Y vamos a hacer algo que, como siempre se les he dicho, ¿no? Que sea rico no tiene que ser complicado. Entonces vamos a hacer un smoothie para esos días en donde amanezcas inflamadita, en donde sientas un poquito como que un malestar o quieras que sea rico en antioxidantes. Este smoothie te va a encantar. Así que venga, amiga, vamos a jalarnos un para poquito. acá. Si quieres, pásate tú de este lado. Cambio ahí. Vamos a ponerla aquí, a la mitad. Y mientras, ayúdame a echarle, Ok. ¿qué le echamos? Unos, que salga para las dos, 750. Ok. ¿Va? De lechita. Yo creo que la mitad, 500. 500, ¿no? Sí, está bien, Ok. 500. Perfecto. Mientras conecto. Me encanta la leche de coco porque tiene un sabor que me recuerda tanto a Brasil, ¿sabes? En Brasil nosotros tomamos Ahí está, agua de perfecto. coco muy seguido, tipo así. Yo soy de la costa de la playa y el coco verde es como, es nuestro pan de cada día. Que eso justo decíamos en un episodio anterior, cómo las emociones tienen una conexión con la comida. Claro. Y entonces ahorita tú mismo lo dices, ¿no? O sea, me encanta el coco y me recuerda felicidad porque me recuerda donde yo era, ¿no? Exacto. Vamos sí. a echarle los arándanos, Uf, todo. qué rico. Los arándanos, los blueberries. Blueberries, riquísimos. Me encantan los blueberries también. Los frutos rojos son deliciosos, Son ¿verdad? y riquísimos en antioxidantes. Vamos a ponerle chía, Ok. una cucharadita, déjate paso. Ok, una cucharadita de chía. Un poquito de esta, o sea, Va. poquititito. Ok, un tantito. Un tantín. Así, Sí, está perfecto. así, vamos. Vamos a agregarle un poquito de jengibre. Amo. Picadito. Amo. Y en dado caso de que a ustedes les guste un poquito más dulce, a mí no me gusta tanto usar como azúcar o ese tipo de miel o cosas, prefiero monk fruit. Ok. En este caso vamos a ponerle un poquito también. Ok. Se nos olvidaron las cucharitas chiquitas. Entonces importa, vamos a está todo ponerle perfecto. la cucharón, pero El cucharón, muy poquito. pero poquito. Vamos. Poquitito, ¿va? Si las frutas las congelas, te recomiendo para que no pierda la consistencia del licuado y no le tengas que echar hielo. Si la fruta la congelas, ya queda riquísimo Sí, y no hay queda necesidad más del hielo. Sí, me Entonces, gusta. pues bueno, Ahí. vamos a Además, el color combina con nuestro Muy programa. Combina con nosotras. Entonces, te voy a pasar Me aquí. encanta. Y quiero que brindemos, amiga, brindemos Por por la favor. vida, Amén. brindemos por la belleza de compartir, de conocerte, de saber que todas las energías se unen. Y no tengo duda que el hecho de haberte conocido fue por algo maravilloso. Amén. Me encanta todo lo que compartes, me encanta Gracias. todo lo que dices. Y qué bello poder contar contigo, que la gente te conozca y que, bueno, ojalá te sigan en todas tus redes sociales. Por Así favor. que, salud por la vida, amiga. ¡Salud! Y tú me dices, ¿qué tal? A ver, Salud ¿qué tal nos a quedó? nosotras, Salud. divinas y maravillosas, y al universo que siempre conspira y trabaja a nuestro favor, siempre. ¡Vámonos! Amén. A ver. Quedó muy rico. Muy rico. Además se siente fresco. Sí, se siente Para los fresco. días de calor, creo que puede ser muy buena opción, se los recomiendo muchísimo. Aquí tienen un smoothie desinflamatorio y además rico en antioxidantes. Me encanta. Y yo estoy en una era, fíjate, estoy en una era muy, de que meto todo junto ahí y tomo, ¿sabes? Porque a veces el día a día, los programas, extraen entre las clases y los programas, y soy muy consciente de la alimentación. Pues ya tienes esta sí, receta. eso está muy bien, me encantó. Así que la voy a hacer. Recuerden, rico, no tiene que ser complicado. Tú pones la historia y yo pongo la receta. Muchísimas gracias, Octavia, A por ti, haber estado amiga. con nosotras y disfrútenlo en su casita también.